11:08 en toda la República Argentina. Está fresquito, pero no tanto. En teoría, escuché ayer que iba a ser ya, a partir de hoy, empezaba a subir. Aunque iba a estar fresco, iba a subir. Ya vamos camino a la primavera, digamos. Pero no somos solamente nosotros, los seres humanos y pensantes, los que sufrimos o no los inviernos, los veranos, etcétera. Porque también los animales, nuestras mascotas, tendrían que ser o tendrían que formar parte de nuestra familia, por lo menos en mi caso sí forma parte de mi familia, también padecen algunos tránsitos con los climas o con las temperaturas, entre otras cosas, como también comportamientos. Por eso estamos comunicados con la doctora Marina Snitovsky, no sé si lo dije bien, ahora me corregirá, que es médica veterinaria especialista en etología canina y felina. Buenos días, doctora. Federico Roveda la saluda. Bienvenida a Cluzeta. Buenos días, Federico. Me disculpo y ofrezco el gusto es mío. Me ofrezco disculpas si no pronuncié exactamente bien el apellido. No te preocupes, nadie lo pronuncia bien, ni yo. Con doctora Marina está bien, no te preocupes. Bueno, está bien. Doctora, a ver, cada vez están los animales... Cuando uno empieza a tener una mascota y va al veterinario por primeras veces para las vacunas, bla, 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 hay una frase que a mí no se me ha borrado de la cabeza y es: no humanicemos a la mascota, no la humanice. Es decir, siempre cuidémosla sabiendo que son mascotas y no seres humanos. Cosa que a mí me parece muy difícil y me da la sensación que a los que tenemos mascotas y las queremos y las cuidamos, se nos hace difícil. Empiezo por este lado. ¿Cuál es la manera de no humanizar una mascota o uno no familiarizarse tanto o encariñarse tanto? No sé cómo explicarlo. Bueno, a ver, por un lado me gustaría explicar por qué decimos que no está bueno humanizar a un animal de compañía como es un perro o un gato. Esto en realidad tiene que ver con no intentar que ocupe un lugar que no le corresponde porque es un perro o un gato y no es una persona. Y esto para respetar cuáles son sus necesidades comportamentales. Un perro tiene que comportarse como perro, un gato tiene que comportarse como gato para tener bienestar, para tener una vida digna, digamos. Si nosotros, por la forma en la que manejamos, digamos, el día a día y lo cotidiano, tenemos una pretensión distinta y le damos un lugar que no le corresponde como especie, eso puede traer un problema en el vínculo fundamentalmente. Pero esto no quiere decir que no hay que quererlos, que no hay que encariñarse, que no hay que darles atención y cariño. Por supuesto que sí, esto no, son dos cosas totalmente independientes. Claro. Y cuando iniciaste la conversación dijiste que hay que tenerlos como un miembro de la familia. Si bien no necesariamente todas las personas consideran que su animal de compañía es un miembro más de la familia, es cierto que es lo más frecuente y eso no tiene nada de malo, al contrario, bien. Porque lo estamos, digamos, involucrando desde el punto de vista del cuidado, del cariño, del afecto y del respeto, como si fuera otro miembro más de la familia. Solamente que ahora consideramos que existen familias multiespecie, que están conformadas por individuos de distintas especies, por humanos y por otras especies animales, cada uno con su repertorio comportamental normal, digamos, relacionándose como corresponde y de manera adecuada, y esto no es detrimental para nadie. Y todos nos podemos beneficiar y lo podemos aprovechar y disfrutar. ¿Es necesario tratar de encontrar un adiestrador adecuado para poder adiestrar valga la redundancia, tanto al canino o al felino en una casa? ¿O con que se aprenda los comportamientos básicos o aprenda a hacer caso es suficiente? Bueno, a ver, adiestramiento significa enseñarle ciertas conductas, comandos, órdenes, si se quiere, que en general tienen que ver con la obediencia básica. Pero adiestrar, que implica enseñarle y practicar esa orden, digamos, que se le enseñó al animal, en realidad lo puede hacer también el propio tutor. No hace falta que sea un adiestrador, digamos, formal, por decirlo de alguna manera. Ahora, en algunas situaciones, en algunos casos, necesitamos alguna intervención extra para auxiliar en ciertas conductas que son tal vez
o que a la persona le cuesta enseñárselas o que al animal le cuesta aprenderlas por el motivo que sea, por lo cual, siempre que haya algún problema de comportamiento o algún problema en la convivencia, digo esto porque a veces algunos comportamientos que son normales para la especie canina o para la especie felina, igual pueden ser inaceptables, igual pueden traer problemas de convivencia, aun cuando le corresponden, son totalmente normales para ese animal, pero complican la convivencia cotidiana e igual, en cualquiera de estos casos, ya sea problemas de comportamiento o problemas de convivencia para generalizar, lo que corresponde es hacer una consulta con el médico veterinario y ojalá, mejor, ideal, con el médico veterinario especialista en problemas de comportamiento, como lo somos los médicos veterinarios que hacemos etología clínica o medicina del comportamiento. Porque en muchos casos estos problemas de comportamiento o estos problemas de convivencia pueden deberse a una enfermedad de la conducta, a un problema vincular que tiene una base médica y que por lo tanto le corresponde al profesional de las ciencias veterinarias diagnosticar, indicar el tratamiento y el manejo adecuado y también prevenir. Claro, ¿no? claro. En algunos casos, nosotros los profesionales que nos dedicamos a esta especialidad, podemos recomendar además, como auxiliar de nuestra terapia, digamos, un adiestramiento formal, digamos, con algún adiestrador. Esto puede ser parte del manejo. Lo que es importante es recalcar que para poder determinar si se necesita o no se necesita un tratamiento, hay que hacer obviamente un diagnóstico, igual que para cualquier otro problema que presente un perro o un gato, y el único profesional que tiene no solo el conocimiento, sino que además está habilitado para hacer un diagnóstico, un tratamiento o para dar pautas profilácticas, es el veterinario. Entonces, siempre empezar por ahí. Primero por el veterinario de cabecera, que sabrá indicar si hubiera que hacer una interconsulta. En parte es lo que le iba a preguntar, doctora, pero me parece que ya lo contestó en alguna u otra medida. ¿Qué diferencia hay entre un veterinario clínico y ustedes que son veterinarios especialistas en etología? Pero básicamente lo ha dicho recién, ¿no? Si mal no entendí. Bueno, en la medicina veterinaria de animales de compañía existen especialidades, así como en la medicina humana existen especialidades y tenemos todas las especialidades igual que en la medicina humana. Prefiero la medicina animal. A ver. No, perdón, me metí yo, discúlpeme. No, estaba dando ejemplos, cardiólogos, oftalmólogos, dermatólogos y dermatólogas, cardiólogas, ¿no? Por supuesto, y quienes nos dedicamos a la especialidad de la medicina del comportamiento también. Es una especialidad más que sería análoga en todo caso a la psiquiatría humana, para hacer el paralelismo. Sí, igual la etología, si mal no tengo entendido, se refiere al comportamiento humano y animal, es decir, tanto a uno como a otro, ¿no? La definición básica de etología, más sí, o menos, ¿no? Sí, la etología como ciencia justamente biológica, exacto. Es una rama de la biología, es el estudio del comportamiento de cualquier animal, eso nos incluye, por supuesto, como Homo sapiens, como especie animal que somos, pero la etología clínica se considera una rama de la medicina veterinaria y esa sí está dedicada exclusivamente a los animales domésticos y particularmente a los de compañía. Antes de darle lugar a alguno de mis compañeros animalitos, que estamos todos ansiosos por seguir preguntando, y me incluyo por supuesto, le consulto, ¿qué es más fácil? Una pregunta tonta, ¿no? Pero ¿qué le resulta a usted más fácil? ¿Caninos o felinos? Siempre me preguntan lo mismo, no sé por qué eso, despierta tanta curiosidad. No original, pero bueno. No, la verdad, no, pero me llama la atención que despierte curiosidad de eso. La verdad, no hay una especie que me parezca ni más fácil ni más difícil, sino que cada caso puede ser más complejo o más sencillo de trabajar, dependiendo de cuál sea el motivo de consulta y cuál sea el cuadro. Tal vez antiguamente uno podría haber dicho, bueno, que sobre los gatos todavía no conocíamos tanto, pero hoy en día el comportamiento tanto del canino como del felino está suficientemente estudiado como para que nos resulte tan fácil o tan difícil trabajar con una o con otra especie. Claro. Y en general, los tutores de perros y de gatos, que tienen como sus particularidades en el sentido de que por algo eligieron tener un perro o eligieron tener un gato, aunque hay quienes tienen familias multiespecie con las dos especies, pero en general
suelen, digamos, tener un vínculo lo suficientemente cercano cuando están motivados a hacer una consulta, como para poder brindarnos suficiente información y trabajar de manera conjunta. Esta es una especialidad que requiere de mucha dedicación por parte del tutor para poder llevar a cabo un tratamiento, cualquiera sea, porque bueno, lo que básicamente las pautas que nosotros indicamos de cambios en las rutinas, de cambios en la forma de comunicarse, de algunos cambios ambientales, requieren el trabajo de la familia, mucho más que el nuestro que hacemos la primera indicación, digamos, y la supervisión. Doctora Andrea le quiere hacer una consulta. Sí, yo tengo una pregunta para la doctora, pero algo que surgió en mi visita. Conocí a la perrita de mi sobrino y yo dije, ¿puede ser que exista perros o gatos o mascotas con discapacidades o con dificultades cognitivas que no sean como los demás animales? Porque yo la vi con algunas cositas y dije, no sé, capaz que existe, como que se queda tildada mirando por una ventana mucho tiempo, o no sé, como miraba un flash y lo persiguió por una hora de un lado para el otro. Yo dije, ¿será que existe? Porque vos veías al otro grupo eran 5 perros y los otros perritos no hacían lo mismo, y me llamó mucho la atención y quería saber si existe y si se puede diagnosticar o tratar o ayudar al perrito que bueno, está mejor. A ver, existen por supuesto diferencias individuales en las capacidades de aprendizaje, pero en lo que se refiere, digamos, a las funciones ejecutivas superiores, a las capacidades cognitivas, no tenemos una descripción de un cuadro diagnóstico, excepto el deterioro cognitivo senil en el animal geronte, que puede existir, y hay un cuadro análogo a la enfermedad de Alzheimer, que está descrita en perros y en gatos, pero si no estábamos hablando de un animal senil, justo estas particularidades que vos describiste, sin conocer absolutamente nada del cuadro, con lo cual, por supuesto, no tengo cómo establecer un diagnóstico en absoluto, pero sí lo que puedo decir es, estas dos conductas que mencionaste no tienen por qué estar relacionadas con un deterioro o una alteración en las capacidades cognitivas, sino tal vez sensoriales o de gestión, digamos, de las emociones y y los estímulos emocionales, de los estímulos sensoriales del contexto, ¿no? Esto de perseguir un flash, creo que dijiste, hay perros que persiguen luces o sombras, eso no es normal, hay que hacer un diagnóstico adecuado para ver cuál es el problema de base, pero no tendría que ver con una alteración de la capacidad en el aprendizaje, digamos. Sí hay falta de atención en algunos cuadros, entonces claro que dificulta el aprendizaje porque el animal está poco atento a los comandos, a las órdenes, a la forma de comunicarse de su tutor o de su adiestrador. Entonces esto sí, pero no tanto como, digamos, un problema de discapacidad cognitiva, como tal vez me estabas preguntando, eso no está descrito. Roberto. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Una pregunta, siempre no sé si es un mito o si es algo cierto, pero en muchos casos se dice que hay razas más violentas que otras dentro de los perros. ¿Es cierto ese juicio, digo, no? Sí, excelente pregunta, muy pertinente, sobre todo porque desde hace poco tenemos algunas legislaciones referidas a lo que se llaman los perros potencialmente peligrosos, y es muy importante aclarar que el comportamiento de un perro no está asignado y determinado por su raza, por su genética, sino que, aunque puede tener una influencia genética, cuando hablamos de genes, no hablamos de toda una raza, hablamos de esa línea familiar. Por ejemplo, hay ciertos rasgos, como por ejemplo la agresión, que tienen cierta heredabilidad, se llama, es decir, que se transmiten por los genes de padres a hijos. Con lo cual, un perro que es hijo de o nieto de otro perro o perra agresiva, podría tener mayor probabilidad de expresar esa conducta, pero no por pertenecer a determinada raza. Claro. Es decir, la raza no es un determinante y tienen mucha más influencia sobre los comportamientos, las experiencias vividas, el ambiente. Y por experiencias vividas me refiero no solamente a desde que están con sus tutores, digamos, con su nueva familia, sino incluso a experiencias vividas hasta dentro del útero en el último tercio de la gestación, cuando se estaba gestando dentro de la panza de la mamá. Con lo cual,
hay mucho recorrido que influye, el ambiente influye sobre el comportamiento de las personas también, por supuesto, pero en este caso, hablando de perros y gatos, muchísimo más que la genética. Entonces, no hay razas que sean más peligrosas que otras en el sentido comportamental, pero sí es cierto que si yo voy a comparar dos perros, no voy a decir qué raza, a propósito, ¿no? Simplemente voy a decir una raza pequeña que pesa 5 kilos y una raza grande que pesa 40 kilos. Aun cuando ambos perros sean, vamos a suponer, agresivos e igual de agresivos, claro que va a ser más peligroso el perro que pesa 40 kilos. Pero no porque sea más agresivo, porque es más grande, porque tiene más fuerza de mordida. Y porque a igualdad de temperamento, digamos, o incluso me atrevo a decir más, aun cuando el perro chiquito tal vez tenga un temperamento más agresivo, va a ser más peligroso en el sentido de que la mordida va a llevar a una lesión más grave el perro de 40 kilos. Entonces tiene que ver con el tamaño corporal, con la conformación. Eso sí, es verdad que está relacionado con las razas. Obvio, hay razas más grandes y con una conformación muy particular que hace que sean 80% mandíbula, ¿no? O sea, casi cabeza con mandíbula y dientes y patas, ¿no? Hablando, sí, hay perros que los ves y decís, mamá, solamente verle la mandíbula te da... Y como los dibujos animados, claro, tal cual, como la caricatura de un dibujo animado, tal cual. Sí. Entonces, esas razas caninas, si me llega a tocar un individuo que tiene un problema de comportamiento y exhibe una agresividad que pertenece a una raza grande, es más peligroso que la misma situación en un perro pequeño. Pero, ojo, también depende de quién sea la víctima de la agresión, porque si un perro de 5 kilos muerde fuertemente la cara de un niño, igual es gravísima la lesión, e igual lo puede mandar al hospital. ¿Se entiende? Entonces, y pesa 5 kilos, y sí, pero igual es grave, porque le puede deformar la cara. Entonces, todo perro, y gato, vamos a enfatizar con ambas especies. Yo iba por el gato ahora, Sí, colgamos. Todo perro o gato que presenta alguna señal de amenaza, porque la agresión no es solamente morder, la agresión no es solamente arañar, la agresión empieza con el gruñido, con el bufido, con el mostrar los dientes, con una postura amenazante, con una mirada desafiante. Todos esos ya son signos precoces de amenaza y de agresión que si los dejamos pasar y si no se hace la consulta pertinente en el momento adecuado, eso puede evolucionar a un acto consumatorio ya con una mordida o con arañazos que por supuesto pueden producir lesiones y en muchos casos graves. Doctora, por eso es importante la consulta. Por último, recuérdenos cómo la gente puede contactarse con usted ante cualquier eventualidad, cualquier duda. Bien, sí, me pueden contactar, bueno, por redes sociales, Marina Snitkowski, van a necesitar mi apellido escrito, y si no, en Facebook estoy también como Etología Clínica Veterinaria, Medicina del Comportamiento. Que sea más largo es más fácil. Sí, para obviar el apellido, y bueno, y si no, puedo dejarles mi contacto directamente de mi teléfono celular y me contactan. Bien, Marina y deletreo el apellido, S-N-I-T-C-O-F de Federico, S de Susana, K-Y. Como para Exacto. Por lo menos poder hacer esto. La última consulta y la dejo ir. Doctora, falleció uno de los dueños de un caniche, esto me lo está mandando como mensaje, ¿no? Y otra dueña sale todos los días a trabajar y el perrito cambió sus costumbres. Ahora hay que cuidar que no se coma la tela. ¿Qué hago? Bueno. Muchas cosas, Muchas cosas, Muchas cosas, sí. No, a ver, siempre en cualquier cuadro donde hay un cambio de conducta hay que hacer una consulta para poder establecer el diagnóstico. Lamentablemente con ese dato único de se come la tela, tengo muy poquita información para poder establecer un diagnóstico, mucho menos un tratamiento. Claro. Lo que sí es cierto, y me parece interesante, digamos, tomar el ejemplo de este caso, es que muchas veces cuando hay un cambio en la conformación del grupo, no tiene por qué ser por un fallecimiento, puede ser una por lo que fuere, claro. Los hijos grandes que se van a vivir solos, o al revés, una pareja que se une,
o un bebé que nace, cualquier cambio en la conformación del grupo social puede traer aparejado modificaciones en la conducta y vale la pena inclusive hacer una consulta preventiva. Lo mismo que, y me paso de especie, esto más para los caninos, no porque no tenga relevancia en los felinos, pero en el caso de los gatos, muy relevante, si se van a mudar, si van a hacer una reforma en casa y tienen gato, importantísimo hacer una consulta preventiva, porque ese gato que está muy apegado al territorio, los gatos que tienen un muy fuerte apego a su territorio, va a necesitar ayuda para adaptarse a esos cambios. Entonces también es importante consultar. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo y por las aclaraciones. La verdad que me parece que yo cuando digo que un integrante de mascota en la familia es parte de la familia, no tengo dudas de que es así. Y tenemos que tener nuestros reparos y está muy bueno saber o entender, en mi caso no estaba del todo asimilado, que está tan conocida la conducta de ambos, de los caninos y los felinos. La verdad que no sabía que estaba tan conocida. Yo pensé que todavía había algunos eslabones por ahí perdidos. Pero le agradezco muchísimo el tiempo. Seguramente volveremos a hablar más que esta vez en el resto del año. O no, cuando quieran. Muchas gracias. Un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Era la doctora veterinaria especialista en etología, Marina Snitowski.